Son las 9:37, estamos de vuelta en esta primera edición de Radio Análisis de este día, miércoles 2 de junio del año 2021. Sube lentamente la temperatura en la capital, 13,4 grados, de acuerdo a lo que nos informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Ya está con nosotros, como cada miércoles por medio, nuestro analista económico Andrés Solimano. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días. Hola, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, encantado de poder escucharlo nuevamente acá en la radio y poder conversar con usted respecto de diversos temas que tienen que ver con la economía, pero la sociedad en general. Íbamos o estaba dentro de los temas a hablar durante esta jornada, lo que fue el discurso del presidente Sebastián Piñera, pero hubo poca novedad en términos económicos. Por eso le voy a pedir un vistazo general respecto de lo que le pareció ayer el discurso del presidente. Sí, efectivamente no fue un componente muy importante la parte económica, como dice Claudio. Eh, a ver, bueno, en la forma que, que se hizo el discurso, digamos, el tema económico apareció como a los, no sé, 40 minutos desde que había empezado, y el presidente de la República hizo una cierta reseña de la economía, no todo su mandato, porque hay que pensar de que cuando se inició el gobierno de Piñera, los primeros 2 años la economía tuvo una desaceleración, sobre todo el segundo año, y sobre todo hubo cierres de empresas importantes, Pasta Suazo, Benson Close, una planta de Llanza en el sur. Es decir, ya la economía venía debilitada. Después, bueno, después le tocó el 2019 los efectos del levantamiento social, y después le tocó la crisis del COVID, y ahora que se espera una cierta recuperación después de una caída bastante fuerte. Eh, Qué sé yo, no hizo una evaluación del periodo, de su periodo presidencial en conjunto desde el punto de vista de la economía, sino que se centró un poco en los programas que se estarían implementando ahora y que se habrían implementado el año pasado, y un poco en las perspectivas de crecimiento. No hay muchas novedades, tampoco hubo una especie de autocrítica de que decir, bueno, quizás el año 2020 se podría haber hecho más en la política económica, en la política social, para contrarrestar el efecto de la pandemia, ¿no es cierto? Porque después de solo 14 meses de que empezó, se aprobó este ingreso familiar de emergencia llamado universal. Y se empezó con pequeños IFE, y primero con un bono COVID, después el IFE, y ahora con esto otro. Entonces, ese retraso, esa especie de parálisis autoimpuesta, porque habían recursos y hay recursos, tampoco lo mencionó. Habla de un ingreso familiar de emergencia universal, pero de nuevo, ese problema que hay con el presidente de la República, que plantea las cosas de tal forma que es difícil hacer un análisis objetivo, porque se presentan las cosas realmente muchas veces no exactamente como son, porque el IFE no es universal, porque alcanza solamente al 90% del universo de las personas que están inscritas en el registro social de hogares, que es un subconjunto de la población total adulta, digamos, del país. Bueno, eso tampoco hizo mención, sí, como que enfatizó de los recursos que iba a costar 11.000 millones de dólares este plan por 3 meses. Claro, ahora hay más, aparentemente se están movilizando más recursos, aunque solo por 3 meses. No sé, yo creo que es parcial dentro de su estilo, es sin autocrítica, sin un análisis más mesurado de las opciones económicas que hay y que han habido.
un poco mencionó el costo que lo están pagando la propia gente a través de los sacados recursos de pensiones, etcétera. Lo que sí mencionó el presidente Andrés fue durante ya casi la parte final de su discurso, cuando empezó a hablar respecto del trabajo de la Convención Constitucional, que va a convocar finalmente a los constituyentes para que inicien este trabajo de redactar una nueva constitución, se refirió a algunos de sus anhelos, de sus deseos que deben estar contemplados en la nueva Carta Magna, algo que para algunos es una intervención que no debiese corresponder a un presidente de la República, sobre todo en esta instancia o en esta etapa del proceso, pero bueno, ya lo hizo. Y dentro de las cosas que mencionó también, señaló que una constitución nunca debe partir de cero, debe recoger siempre los aportes de las generaciones pasadas, la voluntad de las generaciones presentes y las esperanzas de las generaciones futuras. Una constitución debe recoger las tradiciones republicanas de la nación y los valores y principios de la ciudadanía. Y le menciono esto, Andrés, porque usted, bueno, durante los últimos días también publicó una columna bastante interesante respecto de la evaluación o los cambios que se tienen que hacer en la Convención Constitucional a una institución que es muy importante como el Banco Central. Y es importante también en el sentido de que, porque es una de las instituciones o uno de los puntos en las cuales hay un sector que no quiere que se haga nada. De hecho, voy a caricaturizar acá, Andrés, pero hay algunos empresarios, economistas que han sostenido que cambian todo, pero el Banco Central no lo toquen, no lo modifiquen, déjelo tal como está. Pero usted plantea un camino diferente, un camino contrario, de que es necesario hacer adecuaciones a esta institución. Si nos puedes contar un poco de qué va eso también. Sí, a ver, un poco también me motivó a escribir este artículo que se llama El Banco Central en su laberinto, motivado exactamente por lo que dice Claudio, de que hay un grupo de economistas y empresarios, grandes empresarios, etcétera, que lo consideran casi una institución perfecta o una institución que no debiera tener ningún cambio, a pesar de que hay viene un proceso de redacción de una nueva Carta Fundamental. Entonces, dejar una institución fuera cuando se está haciendo un cambio se está revisando las reglas y la forma de funcionar de las instituciones, ya es una cosa un poco anómala. Hay que recordar que el Banco Central viene funcionando con una carta orgánica que se aprobó el año 1989, el último año de Pinochet. Es la ley 18.840, si no me equivoco, aprobada por la Junta Militar de Gobierno. Y esa carta fundamental no ha recibido cambio alguno desde esa época. Entonces, si se va a revisar la Constitución, se va a cambiar la Constitución, lo obvio es que una institución que viene del periodo de Pinochet, porque se aprobó por la Junta Militar de Gobierno, que era un órgano no elegido, sino que fue un órgano de facto que cuando se apoderó del poder, digamos, las Fuerzas Armadas, era la Junta de los comandantes en jefe de las distintas ramas, pero eso no es un órgano elegido. Entonces, bueno, ya el problema del Banco Central es que tiene ese origen, ¿no es cierto?, de facto, que no ha pasado por un parlamento. Después, lo otro que yo veo complicado es que el Banco Central, bueno, no hay que olvidar que los bancos centrales son monopolios, son un monopolio de la creación de dinero, y por lo tanto los monopolios hay que regularlos. Son una organización de mucho poder, y entonces tienen impacto sobre la economía y sobre el funcionamiento del sistema democrático. Lo otro es que se creó una institucionalidad llamado Banco Central Independiente, en que se creó un consejo directivo que no existía desde que se creó el Banco Central. En el artículo era una reseña histórica,
de que el Banco Central se creó 115 años después de la independencia, es decir, Chile funcionó más de un siglo sin Banco Central y tuvo periodos de prosperidad económica, sin necesidad de tener este monopolio de la creación de dinero. No estoy diciendo necesariamente que hay que terminar con el Banco Central, pero sí mostrar de que en la historia de Chile el país ha funcionado sin Banco Central funcionó por bastante tiempo. Bueno, creó un órgano directivo con miembros designados por 10 años, prácticamente inamovibles. Creo que es más fácil remover un comandante y jefe de la Fuerza Armada que un miembro del Banco Central. O sea, crearon una cosa absolutamente impenetrable, una élite directiva con condiciones económicas absolutamente distintas del resto del país. Y también, Andrés, disculpe que lo interrumpe, claro. Disculpe que lo interrumpe, Andrés, pero solo para agregar algo a esa idea de que, pese a lo que se resalta también del Banco Central, como que se destaca su autonomía, su componente técnico, pero también tiene un componente muy importante en términos políticos, porque, como usted mencionaba, sus integrantes son designados por quien en ese momento ostenta el gobierno, que, bueno, durante los últimos 30 años fue principalmente la Concertación y ahora último este intervalo con Chile Vamos a través de Sebastián Piñera, pero son integrantes designados a dedo, más allá de la aprobación que puedan tener en el Senado, que también es por mayoría simple, es decir, quien tenga la mayoría en el Senado finalmente aprobado o desaprobado estos nombramientos, pero no es tan puramente técnico o autónomo finalmente el Banco Central. No, exactamente, esos son puntos fundamentales. Pero es difícil de hablar de la autonomía de un órgano del Estado cuyas autoridades máximas son designadas por el poder político, ¿no es cierto? Como recuerda Claudio, todos los miembros del Consejo del Banco Central y los distintos presidentes han sido validados, aprobados por, ya sea la Concertación de Partidos por la Democracia o por la derecha, los partidos del espectro de la derecha política chilena, ¿no es cierto? Dos referentes, a propósito, que recibieron un castigo electoral en las elecciones de mayo 15 y 16. O sea, hay un consejo que refleja un equilibrio político hoy día del Banco Central, o sea, el equilibrio político del Consejo del Banco Central, no refleja y quedó totalmente desfasado del nuevo equilibrio político que está surgiendo en Chile. Ese es un punto importante. La autonomía, entonces, eso también amerita reforma, porque la gente que dice, congelemos esto, también van a congelar la composición del Banco Central, reflejando un equilibrio político que está siendo superado y que está también siendo repudiado por la ciudadanía, independiente que haya tenido otros periodos, ¿no es cierto?, que tuvo otras apreciaciones ciudadanas, pero ahora, y por lo que se ve que viene y por la votación objetiva, no refleja la correlación de fuerzas del país existente. Pero entonces, ¿quieren congelar eso en el Banco Central? Lo otro, la autonomía es, cuando se dice una autonomía, claro, es que no le puede entregar créditos al Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Lo tiene las manos atadas. Ojo, que si Pinochet hubiera gobernado con un Banco Central independiente, no se olviden de que Pinochet aprobó la ley de Banco Central Independiente el último año, el último trimestre que estaba gobernando, para dejarle a los próximos gobiernos un Banco Central Independiente, pero él no gobernó con el Banco Central Independiente. No podría haber resuelto muchas cosas la crisis 82-83 con un Banco Central con la Carta Orgánica hoy día, y quizás un banco con la Carta Orgánica diferente que la que tenemos hoy día, podríamos haber tenido más grado de flexibilidad para enfrentar la crisis del COVID, que todavía se está viviendo, tendríamos más. Entonces hay que hacerse esos análisis, digamos. Se creó una especie de fetiche de que el peor de los males que puede tener un arreglo institucional es que el Banco Central le entregue crédito al Ministerio de Hacienda. Bueno, claro, porque hubieron en el pasado periodos inflacionarios que eso sucedió, pero ya extremaron la apreciación. Entonces, en definitiva, yo creo que se debe revisar la Carta Orgánica del Banco Central. No necesariamente puede ser una ley simple del próximo Parlamento. Ahora está en la Constitución, o una Carta Orgánica. Bueno, ahí los abogados tendrán que ver cómo es la modalidad, pero el punto más fundamental es que esto debe ser revisado. Es un arreglo que viene
de las instituciones de la dictadura militar que se están revisando y que reflejan un voto ciudadano que quiere que se revise, que quiere que haya una nueva constitución, que se eligió una asamblea constituyente. Entonces, no puede quedar una institución fuera de ese proceso de revisión. ¿Cuáles son las revisiones específicas? Bueno, eso la dinámica los va a ir dando, producto de un proceso de deliberación. Yo creo que tiene que revisar los objetivos del Banco Central, que tiene que revisar si necesita un consejo directivo voteado políticamente como el que existe hoy día, o simplemente el Banco Central puede ser manejado por los gerentes de área, el gerente del área cambiaria, monetaria, política financiera, el vicepresidente y el presidente del banco, como fue históricamente en el pasado. No sé si se necesita esta super elite disociada de todo, inamovible de todo, que es el consejo directivo actual del Banco Central, de ley, de los anteriores también. Entonces, también si debe ser solamente el objetivo de inflación y normalidad de pago, o también tiene que haber objetivos de crecimiento económico, de empleo. La otra cosa es que el Banco Central tiene que ponerse al día con las cuentas nacionales ambientales. Hoy día las cuentas nacionales de Chile no tienen un componente ambiental que se llama cuentas satélite. Nosotros necesitamos saber cuál es la depreciación del capital natural, de los recursos naturales que está ocurriendo, sobre todo en un modelo de desarrollo que depende tanto de la explotación de recursos naturales no renovables. Entonces hay varias cosas que hay que ir revisando, pero hay que salir de esta cosa de que es la institución que está sobre el bien y el mal, una institución de los dioses que no se puede tocar ni siquiera por una convención constituyente. Ese es mi punto más fundamental. Andrés, se nos pasó volando el bloque, nos vamos a tener que despedir, pero este es un tema muy, pero muy, muy interesante, porque aparte se está discutiendo incluso más allá de la Convención Constitucional, sobre todo eso respecto de la posibilidad de otorgar créditos, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda. Ha generado un debate bastante importante e interesante en el Senado, así que vamos a estar revisando estos y otros temas que tengan que ver también con el proceso constitucional en futuras conversaciones. Un abrazo grande, Andrés, que tengas una muy buena semana y nos reencontraremos luego. Sí, un abrazo, Claudio, un gusto de conversar contigo. Igualmente.